Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es miércoles 19 de diciembre del año 2018. Estamos apenas, ¿a cuánto? ¿A 5 días? Es el lunes. De la Nochebuena. De la Nochebuena. No, no es el lunes, El ¿no? lunes, sí. El lunes es el 24. Claro. Hoy estamos 19, 20, 21, 20, no sé yo. Calcúlenlo bien. 19, Lunes 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí. Lunes 24. Lunes 24. Ah, que el 24 es el Ya, 25. eso es ahí que está. El miércoles. Efectivamente. Quiero ver, Esa antes, voz que antes, está- antes de habla de la voz. Esa voz que se oía. Es la de contando, Wilfredo. La de Wilfredo Lozano. Pero ya una voz acostumbrada a nuestro oyente. Todo el mundo porque- la conoce, porque sabe que Wilfredo llegó. viene con mucha frecuencia. Pero antes de comenzar el programa, a comenzar con de los temas que tenemos trazados en el día de hoy, yo quisiera recordarle a todos los amigos que en este momento está Dagoberto Tejeda poniendo en circulación un libro en el Archivo General de la Nación. Un trabajo que es una recopilación de toda la canción protesta, desde que el mundo taíno hasta la actualidad. Él hace una recopilación de esas canciones, revelando cómo el pueblo dominicano ha tenido frente a cada situación histórica en el canto una manera de responder o decir las posiciones que tiene. Lo he leído el libro, como inmediatamente me lo entregó Dagoberto, pero hay una cosa de claridad, porque se habla mucho de los areitos y la música de la época taína, y él rescata una frase de doña Felicidad Nolasco, que dice que nunca hubo instrumentos musicales en esa época de la historia dominicana. Y por lo tanto, lo de los areitos y la música y los bailes de esa época quedan entonces muy entredichos con la afirmación de doña Felicidad Nolasco, que sí fue una auténtica estudiosa del folclore dominicano, una investigadora brillante. Entonces le hay que pasar la voz a Julio, porque tú sabes que aquí las señas son como una pelota. Cuando te hacen así, Sí. es que él quiere hablar. No, es que Y entonces le doy la palabra a él Hay una, porque hay una cuantas cosas que hay que decir para darle continuidad a lo de ayer. a nuestros oyentes. El petróleo subió, pero sigue debajo de 50, 47.41. Lo dio este muchacho, José Luis, el que está en el gobierno de la José Luis tarde. Mendoza. José Luis Mendoza. Cerró a 47.41. Entonces, brevemente quiero comentar varias cosas. Primero, un juez, Marco Aurelio Mello, en Brasil, se agarró de una disposición constitucional que dice que usted no puede ser encarcelado a menos que ya no quede ninguna apelación. Es decir, que sea la cosa Definitivamente jugada. Entonces, eso le abría la posibilidad a 169.300 presos, incluyendo a Lula da Silva, y de inmediato eso Un avispero. movió el avispero. Sin embargo, horas después, el presidente de la Suprema Corte de Brasil, Antonio Díaz Toffoli, anuló esa decisión cautelar y por lo tanto el presidente Lula va a seguir preso. Se quedó en la puerta. Lo echaron para atrás. Sí, Pero la verdad es que hay categorías. De verdad que la cosa definitivamente jugada es la que hace a la gente prisionera o condenada o reo. Mientras tanto, siempre hay una presunción de que pueda ser inocente y está sujeto al debido proceso, como se dice en términos jurídicos. Eso varía de acuerdo con la peligrosidad del delincuente, la capacidad de escaparse y ciertamente hasta que no están debidamente juzgadas, siempre hay una posibilidad de que ellos puedan estar en libertad. Eso es el derecho universal. No sé si en Brasil, porque el derecho tiene esos matices,
que cada país puede tener su manera de aplicarlo, de legislarlo, Pero aquí de es así. normarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que está presa y el caso no ha llegado a la Suprema, ¿o no? Son casos visiblemente condenados por crímenes bárbaros. Por ejemplo, nadie puede soltar a la que mató y a la señora Emily Peguero, la que mató a Emily Peguero, o a los que mataron a Emily Peguero, porque el crimen es tan dramático y tan peligroso además, porque recuérdate que salió la declaración o la información de que la señora conseguía visas, llevaba a la gente a su casa, le decía que costaba $500, pero que tenían que depositar para convencer al consulado $10,000 y $15,000 y tenerlo ahí. Y entonces ya cogía la gente cuando tenían la visa y la venían a buscar y le decía a la familia, ponga los $15,000 que están en el banco y ella se va. Bueno, Dios pero mío. le quiero comentar Entonces- varias cositas rápidamente porque tenemos un invitado de lujo. El presidente Donald Trump, utilizando su cuenta de Twitter, se declaró ganador en la guerra con Siria y anunció que iba a retirar sus 2,000 soldados. Pero eso lo puso Se la en dejó. pelea con el Pentágono, que está opuesto, y el Pentágono dice que salirse de Siria va a subir el conflicto. En España. Son muchas noticias, doña. Pero hay cosas no, que no, hay que ir no. comentando. Sí. Porque si son tantas, hay que la Claro, gente la claro. vaya aceptando una por una. En España, el torero le pasa al toro un paño, Sí, una Verónica. una Verónica, y pasa por ahí. Eso es pasarle la Verónica a el presidente Putin. Sí, así es. Dejarle así y así. Ya es tuya. Se nos acabó un problema. Ya me quedo callada. No. La Reserva Federal, Ya sé, papá. contradiciendo la Ayer opinión lo del comentamos. presidente Trump, subió ¿cómo se llama? La tasa de interés Sí. del 2.25 al 2.50. Van 9 incrementos desde que se inició el nuevo titular hace Sí. hace 2 años. Y él ha dicho que tiene plena confianza en el desempeño de la economía Norteamericana. norteamericana. La última vez, para que tengamos Trump estaba perspectiva, opuesto a eso, ¿eh? la última vez que sí estaba puesto a eso, y ahora le voy a explicar por Puesto. qué. La última vez que la tasa de interés estuvo a ese nivel fue en el año 2008, el año de la crisis. Ahora, ya empiezan a hacer una evaluación de la política de Donald Trump de disminuir los impuestos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Realmente hubo un incremento, hubo un incremento en el Producto Interno Bruto por encima, 0.5% más que en el 2017. Ahora, se ha incrementado, se disparó el déficit y lo más grave es que la mayoría de los beneficios que produce ese incremento en el Producto Interno Bruto se están yendo a los beneficios corporativos en vez del empleado. Es decir, por un lado, Del empleado no, del obrero, Del del empleado. sector laboral. el empleado. Por un lado ha habido un crecimiento, pero por otro lado se ha aumentado la brecha entre ricos y pobres, lo cual quiere decir que esa es una política eminentemente equivocada. No una política de Trump. Porque está equivocada para gente como tú y para gente como yo, y quizás como Wilfredo. ¿Qué le sirve a Pero uno esa manera tener de más rico y gobernar más para los pobre? ricos, Claro. para los más ricos, porque no estamos en contra de la que gente sea rico, ni se enriquezca trabajando, ni De creando. lo que estamos a favor de que haya menos pobres. Menos pobres, Esa- luego. efectivamente. Mira, Efectivamente, ya me mira, callo. querido, antes de llegar a este tema, tú sabes que yo tengo una gran vinculación, una gran amistad con la familia Rainieri, Sí. pero tengo un cariño grande con la familia Azuri, que proviene de su padre y de su madre. Pero aquí aparece el asunto que tienen disputa al sector Punta Cana con el sector Cap Cana, que son las Torres Trump. Y en los Estados Unidos, el Newsweek acaba de hacer un reportaje en lo que parece
La República Dominicana, que no le falta más meterse en lío, y en cifras económicas negativas, ni en situaciones difíciles como resultado de la OCDE, de las pruebas PISA, de lo que dice el Fondo Monetario, no el foro internacional, el foro que mide, que es una dependencia de Davos. Pues aquí aparece la República Dominicana diciendo, o presumiendo, que la visita del hijo de Trump al país es lo que hace reactivar, y que es la promesa de favorecer a Trump con propiedades, con lo que ha hecho el cambio tan rápido en la República Dominicana de las medidas. Les toca a los chicos, que son todos muy inteligentes, muy capaces, uno los conoce a todos ellos, saber que esto está ya en el mundo, planteado ya como una cosa de política, no de visión de desarrollo. Está haciendo esa información. Y con un presidente que está de más en más muy mal juzgado por las fuerzas económicas, la fuerza, ¿cómo se dice? Desde el punto de vista, las que son las decisivas de su propio país. ¿Sí? Pero eso salió publicado en Newsy. En Newsy. Y el ABC News. El Bueno, ABC News. vamos a hacer nuestra primera pausa. Para venir con nuestro invitado. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Wilfredo, tú Nuestro sabes que invitado de hoy, Wilfredo Lozano. Quizá uno de los especialistas en migración más constante y con una literatura, con una bibliografía propia de él, que es realmente conmovedora en cuanto a ver la dedicación de una persona a un tema que Santo Domingo debería tener muchos especialistas, porque somos un país con problemas migratorios, inmigratorios e inmigratorios, porque se nos van y nos llegan. Y nos vamos. Sí, nos vamos y nos queremos ir, que eso es lo peor. No queremos. ¿Cómo detener lo que se quiere ir? Wilfredo, tú participaste en el equipo que dirigió el canciller Tolentino sobre la elaboración de una ley de migración. Hay algo que esa ley, por razones X, se tardaron 7 años en hacerle el reglamento, pero la aplicación completa de la ley nunca se ha realizado. Ajá. ¿Qué ves? Primero, quiero preguntarte, ¿fue una ley impuesta o fue una ley que se concertó? No, y en segundo, ¿tiene todavía esa ley elementos fundamentales para organizar la migración dominicana? Ya. Bueno, vamos por partes. Como tú dices, en efecto, cuando Hugo Tolentino pasó a asumir la Cancillería Dominicana en el gobierno de Hipólito, él me dijo, y recuerdo ese desayuno en su casa, días antes de él tomar posesión como canciller. Sí. Me dice, Wilfredo, tú y yo tenemos la responsabilidad de que este país tenga una ley digna y que reivindique el papel de Peña Gómez en la democracia dominicana. A mí, te confieso que me conmovió eso, y yo le dije, profesor, tú sabes que Hugo fue mi profesor de historia y además fue mi padrino de tesis. Le dije, ¿usted quiere que hacer un documento como se tiene que hacer? Llame al mejor especialista que hay en este país, que fue también su estudiante. Dice, ¿quién? Y digo, Fran Báez. Y me dice, ve y habla con él. Especialista en asuntos migratorios, lo mejor que ha producido este país. Yo hablé con Fran y Fran me dijo, si tú coordinas ese equipo, yo voy. Entonces yo hablé con Hugo y montamos el equipo. Trabajamos en eso 3 personas, Fran Báez, Carmen Amelia Cedeño y yo. Duramos varios meses trabajando en la reforma del proyecto de ley que había depositado en febrero antes de irse del poder, del Congreso, que había depositado Leonel Fernández. Transformamos el proyecto. O sea, el que le envió como presidente al Congreso, exacto. Que Entonces, no se conoció. Exacto. Lo retomaron. Entonces lo retomamos, eso fue la solicitud de Hugo, y reformamos el asunto. Política de Estado, continuidad de la Exactamente. política de Estado. Entonces,
el proyecto generó mucho escándalo, porque era muy demócrata el proyecto. Era un proyecto que ciudadanizaba el manejo de la cuestión migratoria. Entonces, ante eso, Hugo, con mucha inteligencia, nos dijo lo que tenemos que hacer, y encárguense de eso, y encargó a Carmen Amelia de este asunto. Créate una comisión con todos los sectores para que discutan y lleguen a un acuerdo razonable de una ley de migración moderna. Nos juntamos y se creó ¿Qué papel tuvo Juan José Ayuso? Juan José era el vice, consultor lo hizo José Alejandro Ayuso, sí, que era vicecanciller, jugó un papel muy importante. Fuera de que él apoyaba todo esto, fue la persona que nos facilitó todo el manejo institucional de la legal, Cancillería si acaso, para el trabajo. Entonces, en esa comisión estaban nada más y nada menos que Pelegrín Castillo, estaba José del Castillo, estaba Max Puy, Carlos Dore, Fran Bay, yo, Carmen Amelia, Alejandro González Pons, Sí. el economista Michel, García Michel. García Michel, estaba una gente de la Iglesia Católica que maneja el tema migratorio. Debe ser el padre encargado del tema migratorio. No es una persona laica, pero ahora a no nombre me de la acuerdo. iglesia. A nombre de la iglesia. Éramos 12 o 13 personas. Estuvimos durante un año discutiendo y llegamos a un acuerdo a pesar de toda esa diferencia. Sí. En el único punto donde no teníamos coincidencia, pero finalmente estaban de acuerdo, era en lo de el Plan Nacional de Regularización. Porque ya se mencionaba el Plan Nacional de Regularización. La propuesta la hicimos Fran Báez y yo, la del Plan Nacional de Regularización. Y entonces era un punto que estaba en veremos. En ese momento Hugo Tolentino renunció de la Cancillería y vino el nuevo canciller y puso en manos de otros sectores de Cancillería el manejo de la propuesta, y esto entonces quedó en manos del Senado. Lamentablemente ese Senado PRDista yo creo que fue inocente, indulgente, ingenuo, o sencillamente no entendía nada de lo que implicaba esto, y dejó en manos de los grupos más conservadores del Congreso el manejo de la propuesta. El proyecto. Sí. Y finalmente, ¿qué quedó? Lo que quedó fue, a partir del documento consensuado que se llevó al Senado, hicieron una serie de reformas, eliminaron la claridad que se tenía en el documento del debido proceso, del derecho al debido proceso. Finalmente no podían quitar el derecho al debido proceso y queda escatimado ahí, pero está en la ley. Y lo esencial es que son, a mi manera de ver, dos cosas. La primera, que el documento de ley no contempla un mecanismo específico para manejar normalmente, institucionalmente, el ingreso de temporada de trabajadores inmigrantes. No hay en la ley ningún mecanismo en esa ley. O sea, que crea una comisión, migración, trabajo, no hay nada. Productividad, lo que sea para organizar la inmigración de trabajadores temporales. Exacto. Que es fundamental. Eso no está. Que es fundamental. Nosotros lo habíamos puesto y eso nos lo quitaron. El segundo punto es que introdujeron en la ley un elemento que no es propiamente migratorio. Es una especie, es el condicionamiento que hicieron con un párrafo acerca del tema de la nacionalidad. En función de los nacimientos, el tema del jus soli, etcétera. Pero eso era constitucional. Es constitucional. Eso lo tenían que resolver como resolvió la Constitución. Bueno, el problema, y fue tan grande el lío que fue tanta la protesta que finalmente tuvieron que meterlo en la Constitución como se tenía que hacer. Ahora, ¿qué resultó de esto? Lo que tenemos es un instrumento mucho más avanzado que el texto que el que había. Un instrumento que tiene muchos puntos positivos, tiene muchísimos entuertos,
esperábamos, y eso se lo dije yo personalmente al presidente Leonel Fernández cuando volvió al poder. Dije, esta ley tiene muchos problemas, podemos enfrentar el problema resolviéndolo en parte de ellos en el reglamento, no se precipite y tome una decisión calmada. Me escuchó, creó una comisión, la comisión en la que yo estuve, se le entregó un informe. O sea, una segunda comisión. Sí, pero ya estaba la ley aprobada. Sí. Ahí se abocan, según nos ha explicado Wilfredo, a tratar de reglamentar algunos aspectos que podían tener salida vía reglamentación. Claro, como por ejemplo el tema de los inmigrantes de temporada. Del trabajo temporal. Lo íbamos a meter por ahí. E íbamos a meter mayor claridad en el tema del debido proceso. Leonel duró 7 años durmiendo el documento. Finalmente, lo que se aprobó como reglamento quedó en manos de los nacionalistas. Y el que lee el instrumento, lo que hace el reglamento... Hay una contradicción entre la ley y el reglamento. Exactamente. Y además repite la ley, no operativiza las cosas y creó esa situación. Ahora... La pasión. Yo creo que esa ley, con el tiempo habrá que modernizarla. Sobre todo porque la sentencia 168 y la propia Constitución, para mal o para bien, ya se legisló. Crearon criterios. Crearon criterios que hace obsoleto una serie de cosas que están en la ley. Hay que quitar una serie de cosas que están en la ley, que están ya resueltos por esa vía. En segundo lugar, no hay manera. Hay que crear un mecanismo institucional para ordenar el ingreso de trabajadores de temporada. Necesitamos ordenar las cuotas anuales de ingreso de gente a este país, sobre todo los trabajadores inmigrantes. Hay que darle mayor fortaleza al Consejo Nacional de Migración. Hay que acercar más la Cancillería al Ministerio de Interior en la implementación de políticas. Es decir, hay un programa modernizador que ya la ley queda atrapada, limita la nueva agenda que está planteada en el país a propósito de la cuestión migratoria, pero parece que tienen un... Okay. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la El Z. problema central es ese. Ya estamos. Bueno, pero fíjate el cuadro, cómo se va llevando. Tuvimos ese proceso, se debe y se puede mejorar ese proceso. Y tú sabes una cosa, necesitamos mejorar ese proceso. Porque tenemos un problema que resolver. Creemos que no podemos hacerlo desde el punto de vista de las organizaciones colectivas como Naciones Unidas. Entonces nosotros estamos abocados, primero, a estudiar qué se quería, qué no se quería, las posibilidades que había o que no había. Pero al mismo tiempo, nosotros no tenemos el instrumento adecuado para seguir adelante. Porque el gran problema de los trabajadores es que en estos días, no sé dónde fue que lo sacaron, y el pueblo se cerró por muchísimos días. En Pedernales. En Pedernales. Sí. Entonces, nadie puede inventar. Nadie puede decir que no necesitamos trabajadores de mano de obra. ¿En qué cantidad? A lo mejor 80 es mucho. A lo mejor es un 60 o un 50. Pero el 20-80 es una ficción. Total. Y aquí hay gente que le encantan las ficciones. Pero explícame por qué el estado más rico de los Estados Unidos es California. Sí. El estado más rico, es más rico que muchos países No, le voy a europeos. decir, es la séptima economía del mundo. Del mundo. Sí. Del mundo. El séptimo. Y está- Y ellos lo que tienen son dos cosas básicas: agricultura y alta tecnología informática. Oh, sí. Esos son los El dos valle, extremos. el yin y Silicon yang. Valley. Entonces, ¿qué en base a eso qué hace? A base de mano de obra, de México sobre todo y de otros países. Entonces, ese es un hecho de las migraciones reales. ¿Por qué se van los dominicanos a los Estados Unidos? Porque allá encuentran trabajo. Así Y aquí no. Aquí no quieren el que hay. Porque las aspiraciones de desarrollo, oye, saben lo que es nevera, saben lo que es televisión, saben lo que es aire acondicionado y quieren vivir No, mejor. y el nivel de vida del dominicano Y al se ha nivel de elevado. picar caña,
a nivel de los guineos que exportamos, Ajá. se va a conseguir. Entonces, tenemos que buscar cómo lo vamos a resolver. Pero cómo lo vamos a resolver con inteligencia. Porque tampoco podemos lesionar el sector productivo nacional. Y no tenemos que seguir diciendo lo que aparentemente es simpático a la gente. Nosotros no, yo no le recomiendo a ningún candidato o partido que se aboque a un pacto en que por mala información o porque la contradicción es real. Nosotros somos el único país de Latinoamérica que surge de otro país latinoamericano. Ujú. O sea, ese es hecho de diferentes culturas, de diferentes orígenes, de diferentes idiomas. Es un hecho. Pero eso, que es una cosa no positiva, también tiene otros aspectos. También es con el cuentazo de que los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. Eso no es cierto. La balanza comercial entre Estados Unidos y nosotros es deficitaria. Totalmente. Ese sí está 80-20. Ese sí es 80-20. Ahora, 70-30. Entonces, como 70, si le suman la remesa, es muy posible que se nivele un poquitico más, pero nunca será lo contrario. Son 5 mil millones más o menos de remesa, pero que la remesa no es intercambio comercial. No. Es venta, es bruto, es trabajo y solidaridad no establecida, espontánea. Nadie controla eso. Tú no puedes poner en el presupuesto, va a entrar el año que viene tantos miles de remesas. No sabe si vienen o no vienen. Dependen de la economía norteamericana, de la capacidad de trabajo. Entonces, ciertamente, yo siento que tenemos que tener que el primer país con la balanza de pago que nos beneficia es Haití. Entonces el trato tiene una complejidad. Es nuestro segundo socio. Complejidad. Sí, es muy porque hay complejo. contradicciones, pero ahí está. ¿Cómo se llaman los amigos de nosotros? El DMM. Fernando Capellán. Fernando Capellán. Fernando. Y hay un diputado que está metido en eso, que es una persona muy conocida pues, de todos nosotros, que es parte del equipo, de la socio de Capellán. Entonces, vamos a ver, Wilfredo, este documento que el gobierno dominicano conoció, estuvo en tiempo manoseando, que no informó adecuadamente. Yo creo mira, yo creo que aquí es una, como en la obra de Shakespeare, es una comedia de las equivocaciones. Es una sarta de irresponsabilidades que da como resultado ese rechazo unánime a algo que casi nadie conocía. Pero bueno, yo creo que como dice Milagro, hace 2 años y medio, el gobierno en Estados Unidos, en Nueva York, en las Naciones Unidas, en la asamblea de hace 2 años, el 16, sí. Exacto, ellos plantearon una especie de borrador, de perfil que permitiera a los estados para discutir y ahí se firmaba como una especie de documento de intenciones. El país lo firmó y se supone que había entonces un compás de espera de un par de años en el que los estados iban a discutir con sus sociedades. Con la sociedad, que no sabía nada aquí de lo que estaba pasando. Asunto, porque evidentemente, y es verdad, una decisión de esa naturaleza tiene efectos económicos, sociales, políticos y hasta culturales y requiere un diálogo con la sociedad. Y algunos imposibles de resolver. Por ejemplo, nosotros buscarle vivienda a los inmigrantes si no se lo hemos conseguido a los dominicanos. Sí. Entonces, bueno, el punto esencial es que no era tan difícil al Estado y específicamente al gobierno llamar a una consulta a los actores principales, comenzando por el Congreso, a los empresarios, a los sindicatos y a los dirigentes políticos y decirle, miren, aquí hay este asunto, esta propuesta tiene estas implicaciones, nuestro punto de vista es y ahí llegar a ver cómo estaba pensando la sociedad. Eso era más consistente que salir 2 años después diciendo que, bueno, miren, hemos oído ahora a la gente. No.
una visemita decirte que vamos a firmarlo. Peor, eso es irreversible, peor aún. Irreversible. Entonces, eso te revela la endeblez de nuestras instituciones. Eso revela la poca gobernabilidad en la toma de decisiones que tiene nuestro Estado. Entonces, no, yo te quería preguntar, desmenúzame el pacto. bueno, yo no tengo aquí a mano, pero yo elaboré un documento donde explico cada uno, hay 23 puntos, que en el fondo el pacto lo que anda persiguiendo es crear un marco de cooperación internacional para la gobernabilidad de la migración, que se ha convertido en un fenómeno global. Global y devastador. Sí. Porque ahí se llevó ya Angela Merkel. Está alterando la política. La política internacional. Entonces hay 215, 220 millones de migrantes en el mundo. Esto sin considerar los llamados refugiados. Que es otro tipo de movimiento. No, los africanos que salen huyendo de la barbarie, los yemenitas, por la devastación, los sirios. Esa es otra cosa. Ahora, el tema de los migrantes los venezolanos ya se ha convertido en un tema de alcance global, y lo que Naciones Unidas anda buscando es crear ese marco de gobernabilidad de la migración. Primer punto. Y evidentemente eso lleva a otro punto central. Es el hecho de que no se trata de vacas, ni toros, ni bueyes, es de gente. Humano. Y eso implica un tema de derechos humanos. La realidad de la migración está atravesada por violaciones muy fuertes de derechos humanos de los migrantes. Eso es así. Porque incluyendo los dominicanos. Son la escala más débil de una cadena de relaciones sociales, son los migrantes. Entonces, ese es un primer punto. Ahora, el documento es lo suficientemente realista como para darse cuenta de que no puede esperar demasiado de los estados, y acepta y reconoce y establece como premisa que todo esto supone que la soberanía de los estados se respeta, y que en consecuencia la legislación que en materia de migración es una, la que rige la materia. La que rige la materia. Cada estado tiene el derecho de organizar esto como quiera. Nosotros tenemos entonces una ley coja que no iba a servir para eso. Ahora, el punto es que eso no quiere decir que tú puedes violarle el derecho a la gente. Todo lo contrario. Lo que está diciendo el documento es, miren, ustedes pueden organizar su casa como les parezca. Ahora, tienen que tener un mínimo de un estándar de respeto de los derechos humanos que reconoce al migrante como un ser dotado de derechos. Un ser humano. El documento tiene algunos puntos, como es de la vivienda, tiene algunos puntos como el tema de lo regular y de lo irregular del ingreso, que no está claramente establecido. Es decir, un migrante entra en términos regulares, no hay mayor complicación. Pero un migrante que entra irregularmente al país está violando un cierto campo jurídico del Estado. Eso debe tener una respuesta del Estado en atención a sus propias leyes. A sus propias leyes. Ahora, eso no quiere decir que ese migrante irregular, por el hecho de serlo, por el hecho de haber violado se pueda torturar, que se pueda torturar, que se le pueda violar derechos, quitar sus derechos, etcétera. Acoso, nada. Ese es el punto básico. Luego, yo diría que en tercer o cuarto lugar, no sé, la cadena de puntos que estoy estableciendo, el documento, y ese es un punto donde nosotros debimos apoyarnos, plantea la necesidad de una gran cooperación entre los estados, tanto los emisores como los receptores. Y ese es un punto importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos tanto emisores como receptores. Es decir, nosotros mandamos gente fuera. Y ese acuerdo nos ayudaría a pelear los derechos de esa gente, de nuestros dominicanos fuera. Pero ahí no aparece una cosa muy... Porque la balanza de la medida de la balanza son dos partes que hacen el equilibrio. Claro. Nosotros afuera, felizmente, no tenemos muchas violaciones de los derechos. No, porque van a estados con mayor desarrollo. Nosotros somos... se van al primer mundo. Claro. Nosotros, entonces, embargo, en la otra balanza, pero espérate, tendríamos esa pasión dominicana
de locura antinacional. Eso sí. En la que las demandas, no, y además la misma situación política de Haití, la no gobernabilidad, la no funcionabilidad de muchas cosas, que harían que la balanza esa, en relación con nosotros, porque mandamos gentes al primer mundo Claro. y recibimos del tercer mundo. Del tercer mundo, sí, así es. Ahora, bueno, tú, No, o sea, hay que hacer una pausa. sí, ok. Hacemos una pausa, dime en breve. Qué bien va. Milagros desde la Z. Estamos hablando de la ley, estamos hablando del pacto. Pero ¿cómo tú haces cumplir una ley si no hay una frontera? O sea, yo he ido a Haití por carretera 4 o 5 veces y eso no es... Tú la cruzas, o sea, es muy Bueno, fácil. lo que le pasó a los amigos... A mi hermano. A tu hermano. A Ureña Sí. Y a Ureña. Sí, Sí. que estaban en territorio dominicano, pero nadie sabía que estaban en territorio dominicano. O sea, Los haitianos autoridades- creían que era territorio haitiano. Exactamente. Porque es una zona muy incierta. Sí, sí, sí. Entonces, sí. no hay que empezar por ahí. Mira, pero para concluir lo que estábamos conversando a Conversando, propósito de las sí. preguntas de Milagro, hay dos cosas básicas que el país tiene que entender. Independientemente de los problemas que el documento implicaba, por lo cual se aduce que no se debía firmar, el documento revela que el país, República Dominicana, necesita un mecanismo en el que la comunidad internacional tenga un nivel fuerte de compromiso con Haití para cumplir con los requisitos que van a permitir un flujo migratorio gobernable. Documentación en Haití, manejo de una frontera moderna y segura, etcétera. Que no es un muro. Que no, digo y yo. que no es ningún muro. Digo yo. Pero Ni yo. el punto es que este país tiene que convencerse, comenzando por el presidente de la República y todo el aparato burocrático del Estado, de que la migración no se gobierna con emocionalidades, No. con discursos, se gobierna con instituciones, Sí. con reglas. Y este país no tiene esas reglas. Las instituciones, la regla la tiene, o medio la tiene, no la aplica. Hay que crear Lo las que no tiene la instituciones, las institución instituciones. que aplique esa regla. Y entonces yo voy por este lado. Necesitamos crear un Consejo Nacional de Migración real, que funcione, que esté permanentemente trabajando el tema de la migración en la interinstitucionalidad que implica para el Estado la misma. Esa era la idea del Consejo. Idea que se discutió en esa reunión cuando aprobamos Sí. la ley. Necesitamos que ese Consejo siente ahí permanentemente a sindicatos y a empresarios para que establezcamos cuotas de ingresos estables, serias, de lo que necesitamos. que cada entre cual por diga año. lo que necesita. Necesitamos estudiar, y para eso que se creó el Instituto Nacional de Migración, permanentemente la dinámica de la migración, para que ese consejo y el gobierno en general Seguimiento permanente de la información. tenga asidero, tenga información dura que le permita tomar la mejor decisión. Y necesitamos una frontera realmente gobernable. Pero eso no es simplemente la guardia. No. Eso No, pasa por una policía entrenada en asuntos migratorios. Por Pasa por mejorar el nivel de vida de la gente. Y tecnología. Tecnología. Ordenar las relaciones económicas entre los dos países y ordenar la habitabilidad de la frontera. Reforzar la visibilidad de la frontera. Sí, hombre. Y tanto Entonces, tiempo todo esto implica de un Estado que asuma con seriedad el tema. Dos estados en este caso. Pero en el caso nuestro, es a donde voy. Sí. Nosotros no podemos estar esperando Que que Haití- se porten bien los haitianos. Nosotros tenemos que ordenar nuestra casa para poder negociar mejor con Haití Y el mundo. y con el mundo. Y el mundo. Si no tenemos eso, no vamos a poder negociar nunca Aquí bien. hay una responsabilidad del mundo. Y un último detalle realista. Yo he aprendido de Balaguer mucho sobre la idea del realismo. El país emisor, como somos nosotros frente a Estados Unidos y Europa, no tiene mayor preocupación por el ordenamiento de la salida de la gente. No.
porque se van. El país receptor es el que genera los mecanismos para recibir. para recibirlo y que le afecten lo menos posible, que le generen menor daño. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Entonces, nosotros como país emisor y como país receptor estamos ante la paradoja siguiente. Si bien podemos desentendernos de los dominicanos que se van, en el fondo necesitamos, para ser coherentes, prestarle atención a los que entran, porque si no, no vamos a tener autoridad para negociar con los gobiernos claro, de nuestros de dominicanos que sí, salen. claro. Entonces, todo esto implica tomar muy en serio el asunto de la migración, porque no es solamente los haitianos. Ahí van implicados 5 o 6 mil millones de dólares que vienen en remesa de nuestros emigrados. Hablaba yo de eso. Ese es un punto muy importante que está involucrado en el problema. Es la seguridad social más estable del país. Pero claro, es realmente sin esa seguridad social se hubiera derrumbado la estabilidad de la familia. Y los pobre. que van y los que vienen es la... Mira, no quiero hablar de José Ovalle, que está haciendo un trabajo bien en el INTEC. En el interno, en el Infotec. En el Infotec. Debo decirte que sin demeritar ese trabajo, los dominicanos que se forman en la fábrica de los Estados Unidos son los técnicos mejor formados cuando llegan al Claro, país. y es así. Formación laboral acelerada, de primera calidad. Entonces, todas estas son agendas pendientes que nuestros gobiernos toman deportivamente. Y un último asunto, por lo menos en esta ronda. Mientras nosotros asumamos un problema tan complejo que implica nuestra relación con el vecino, que implica nuestras relaciones con la comunidad internacional y que en particular implica nuestras buenas relaciones con Estados Unidos, Canadá y la comunidad europea, en particular Francia, mientras manejemos deportivamente, electoreramente y partidariamente este problema. Sin serenidad. Como Y digo no yo. hagamos con sin serenidad. profesionalidad. Si nos asumamos con profesionalidad y tengamos capacidad de generar compromisos serios entre todos los actores políticos, económicos, empresariales, sindicales, no vamos a avanzar en ese terreno. El país no puede seguir en que cada 4 años se reanuda el tema de la migración porque hay elecciones. Y el que se dé golpes en el pecho nacionalista piensa que va a sacar más votos, cosa que nunca ocurre. Nunca ha ocurrido. Mientras estemos en eso, no vamos a ningún sitio. Hay que sentarse con calma, no tener miedo, discutir y tomar decisiones que comprometan a la nación, a todo el mundo, esencialmente a sus dirigentes. Yo siempre me he preguntado por qué los gobiernos, todo el mundo sabe que hay un problema y que mientras más tarde nos tardemos en resolverlo, más grave va a ser. ¿Y por qué los gobiernos no le hacen caso a ese problema? Porque hasta ahora le han hecho uso. Es un problema complejo. Le sacan ventaja, hay muchos intereses metidos. Hay mucha gente que se beneficia de esto. No se le quiere meter el diente a gente poderosa y se le saca ventaja política. Pero se puede regularizar. No, pero incluso el hecho pasa inadvertido, algo que es muy positivo que ha hecho el gobierno. A regañadientes, como sea, pero regularizó 240,000 personas que tienen documentos hoy día. No se le ha entregado completamente a los 200 y tantos, pero ese hecho prueba que hay que tomar en serio el asunto Y que se puede hacer. y que se puede hacer. Y no hay que negarle al presidente Medina No, su tiene decisión su mérito. de buscarle una salida a un problema que le estaba quemando las manos Claro. desde el punto de vista internacional. Se la crearon los dominicanos, la misma gente que llegó a los poderes. Y no quedó mejor el plan, porque el gobierno perdió mucho tiempo en tomar decisiones importantes y de tipo institucional que tenía que tomar, porque estaba en pánico y además no sabía con discurso. no sabía muy bien qué tenía en mano. Luego aprendieron y la verdad es que de alguna forma generaron una vía para generar un esquema de regularización que tuvo su efectividad y que no se le puede negar. Pero ese es el tipo de decisiones que se necesitan. Es que el se tipo necesitan. de coraje permanente que necesitan
tener los gobernantes. Y fíjate ahí, Milagro, en ese tema, todo el mundo apoyó la idea de la No, y otra regularización. cosa mucho más hermosa. El presidente fue a tocar la puerta de A todos todo los el líderes, liderazgo. claro. Fue a visitarlo a su casa, a decirle, mire, hay un problema. La primera visita que hizo él fue al Tribunal Constitucional. Que nadie se explicaba qué es esa visita. No, lo hizo muy bien. Y fue. Entonces, cuando la gente habla, cuando la gente discute, cuando se le busca salida a los problemas, es muy difícil el fracaso. Así es. No será el éxito, pero se comienza a caminar en una dirección adecuada. Así es. Eso es así. Bueno, Caballero, yo creo que el programa... yo te pregunté Tú no. del asunto de la frontera. El tema, mira, el tema de la frontera supone dos. El tema de la frontera implica dos. Implica el Estado haitiano, implica la República Dominicana. Ahora, tenemos que ponernos claro en lo siguiente. Mientras nuestra frontera es una de las zonas más, si no la más pobre del país, del lado de Haití, la frontera no es la zona más pobre. Ese es un punto importante. Del lado de Haití no es la más No es la pobre. más. No, es no, la no. más ¿Por qué? pobre. Por el comercio. Ay, Pero hay solamente el grupo M&M tiene 11,000 empleados en una zona franca frente a Dajabón. Es un Mira, punto De esos son importante. 9,000 haitianos y 2,000 dominicanos. En una época, una empresaria, Rosa María García, hizo una cámara de comercio dominico-haitiano. Ah, yo me acuerdo de Rosa María. de lo que ¿Dónde yo- está ella? Bueno. En Puerto Plata. Ah, ok. de la que yo fui parte, y un empresario, uno de los empresarios más importantes de este, Gregory Meps, nos dijo a todos, al grupo, miren, ustedes ayúdenos a desarrollarnos, porque mientras más rico sea Haití, Menos migración va a más haber. le va a comprar productos. Y Nosotros sí, te lo claro. Y damos menos al migración lado. vamos a mandar. Exacto. O sea, el tema es complejo. Hay que tomarlo con calma y tiene varias aristas. Tiene aristas militares de policía, de seguridad. Tiene aristas comerciales. Tiene No, aristas también de ambientales, Estado, de gobernabilidad de de Estado. gobernabilidad, e implica el tema de las comunidades en la frontera. Necesitamos ciudadanizar, en una palabra, la frontera. Es un tema complejo que más temprano que tarde nos va a llevar a la necesidad de llegar a un entendido, a un cierto acuerdo que haga gobernable no solo la frontera, sino que permita un flujo comercial adecuado y haga gobernable la migración. Eso implica que nosotros necesitamos preparar instituciones y necesitamos preparar esquemas estratégicos en nuestra relación con Haití. No podemos ir allí con el pecho abierto a conversar sin tener claridad de qué es lo que buscamos. Entonces, esas son tareas todas conectadas que hay que sentarse a pensarlas y hay que comenzar a tomar decisiones en ese sentido. Lamentablemente... Que no son solamente nuestras, porque hay una disparidad claro. en términos de desarrollo, en términos de algunos elementos en que hay que tratarlo de equiparar para poder progresar. Claro. Todo lo que ayude a Haití a que crezca nos ayuda a nosotros. Nos beneficia, claro. Todo lo que ayuda a institucionalizar a Haití es bueno para nosotros. Entonces, es una tarea difícil, pero no imposible. Y yo creo que, como dice Milagro, hay que aprender a caminar caminando. No se puede aprender teóricamente. Y yo me atrevo a repetir que a nosotros nos falta serenidad a la hora de discutir lo que tiene que ver con Haití. Porque hasta ahora la cosa ha sido muy favorable. A los políticos que manipulan el tema le da la apariencia de que ellos tienen De que defienden a la nación. de que defienden a la nación. A los empresarios les ayuda porque le quita capacidad negociadora a los asalariados inmigrantes. Al gobierno porque no le obliga a tomar decisiones comprometedoras en materia política, económica, social, etcétera. Pero llegará un tiempo en que eso no bastará. Y yo me temo que en este país siempre uno resuelve los problemas solo cuando hay situación de crisis extrema. Ojalá que No tenemos aprendamos, que llegar ahí. ojalá que aprendamos a buscar soluciones antes que nos lleguen las crisis. Exactamente. Que nosotros manejemos la crisis y no la crisis para buscar soluciones Le antes pongamos de. candado antes que nos roben. Eso. Bueno. Aprendí mucho de ustedes hoy. Nosotros de ti. Muchas gracias, Wilfredo. No, gracias a ustedes. Saludo al éxito que tuvo
el festival del Perelló. Eso fue bellísimo. Lo del Centro Perelló. Nosotros la hora siempre nos impide salir Así de yo aquí a sé. las 8. Llegamos al Perelló a las 9 y pico. Lo que hay que hacer y un día ya se está acabando el todo. próximo año ustedes tienen que meter un programa fantasma. Exacto. Bueno, hasta el programa fantasma. Buenas noches. Adiós, adiós. Milagros desde la Z.